cuando son las 8:42 y recibimos nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del señor Modesto Reyes. Él es titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Vamos a conversar con don Modesto acerca de cómo está el campo, ¿verdad? Cómo están esos temas de desarrollo rural, que muchas veces en este tipo de medios, por la rapidez que lleva la agenda electoral, la agenda política, la agenda social, uno a veces no tiene el tiempo de tener vínculos o conexiones con lo que está pasando en las áreas más rurales del país. Sería interesante escuchar de él, que me imagino que vive dándole seguimiento a esos temas. ¿Cómo andan esos temas? Gracias por estar con nosotros. Bien, muchísimas gracias. Darle las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar en este importante programa Rumbo de la Mañana. Así es que con mucho gusto vamos a abordar algunos temas que son de interés, no solamente hablar en términos agropecuarios, sino en términos de alimentación de las familias rurales dominicanas y de las familias de este pueblo dominicano en términos generales. Modesto, vamos a iniciar por ahí mismo. Ustedes me imagino que tienen estudios, tienen cifras que pudieran quizás arrojar en medio de un contexto como el que ha vivido República Dominicana desde la pandemia hacia acá. Evidentemente ha habido una inflación galopante fruto de todos estos fenómenos inesperados, la pandemia, la guerra de Ucrania y Rusia. Evidentemente eso ha hecho que haya una inflación, se eleven las tasas de interés, se hayan tenido que tomar medidas que terminan repercutiendo a todos, claro, pero que evidentemente eso se siente más en las familias, en las áreas rurales, porque el nivel de dinamismo económico en las áreas rurales es limitado, hay menos oportunidades de empleo, todo se complica. Cuando en la ciudad hay problemas, en el campo el asunto se supone que esté peor. Entonces, ¿qué cifras o estadísticas usted podría compartirnos de cuál es la situación que está viviendo hoy la familia que vive en el campo de la República Dominicana? Bien, yo diría que hoy día las familias que viven en la ruralidad, las pocas que quedan, vamos a decir, porque la cifra es importante tomarla en cuenta. El 80% de la población dominicana vive en las zonas urbanas y apenas un 20% vive en zonas rurales. Pero aparte de eso, es importante señalar que tenemos una transición, porque muchos distritos municipales siguen siendo rurales y se le toma como ciudad y realmente no lo son. Sí. Naturalmente que la falta de oportunidades en la ruralidad ha llevado a la migración permanente del campo a la ciudad. Y usted llega a algunos campos y están completamente vacíos. Usted va a Pedernales, va por Mencía, La Altagracia, Aguas Negras, y usted encuentra que allí la mayor parte de la población en este momento en las escuelas, y los que viven allí son de nacionalidad haitiana. Eso quiere decir que la República Dominicana está perdiendo espacio, pero la ruralidad tiene un impacto importante también. Hoy día la tierra vale más que lo que se produce en la tierra. Imagínense lo que le voy a decir. El Valle de Constanza, por ejemplo, es el valle más fértil que tiene la República Dominicana para la producción de vegetales. Aproximadamente el 85% de los vegetales se producían ahí en el Valle de Constanza. Pues tengo para decirle que alrededor de un 20 a 25% de la tierra fértil, con vocación totalmente agrícola, se está perdiendo. Ha sido ya sustituida por los proyectos que tienen que ver con la construcción, y lo que estamos sembrando es varilla y cemento. En la situación de la provincia de Espaillá, nosotros tenemos a Moca. Moca tiene la particularidad de tener los suelos más fértiles de la región. Son los suelos más profundos, con mayor cantidad de materia orgánica, y naturalmente es un gran centro de producción por esas condiciones. Pues realmente también ha sido invadido por el tema de la construcción desorganizada, sin la falta de un ordenamiento territorial que hace falta a la República Dominicana, y que hoy día se aprobó una ley en el año 2022, pero le falta su reglamento.
en ese orden, nosotros tenemos que mirar que el campo dominicano está en una situación de peligro. Y más en este gobierno, que naturalmente ha prestado poca atención al campo dominicano. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Las importaciones de productos agropecuarios a la República Dominicana en el año 2019 alcanzaron los 3.109 millones de dólares. Y al 2023 sobrepasaron los 6.000 millones de dólares, lo cual quiere decir que hemos duplicado las importaciones de productos agropecuarios. Y vamos a ver cuál es el impacto que esto tiene. Disculpe, ¿tienen ustedes los rubros? ¿Cuáles son los que más se han traído? Claro, sí. Ahora se lo digo. Pero déjeme decirle cuál es el impacto que esto tiene. Si se hacen importaciones en plena cosecha, pues naturalmente que esos productores se van a la quiebra. Claro. Y eso lo hemos vivido con el arroz, lo hemos vivido con los pollos y lo hemos vivido con la habichuela, pero también con la cebolla, también con el ajo, en fin. Ahora, el impacto sigue dándose en el sentido siguiente. Las migraciones se aumentan porque las importaciones no generan empleo. No. Lo que genera empleo es ese tejido productivo que existe en la República Dominicana, en el campo dominicano. Por ejemplo, República Dominicana tiene capacidad suficiente para autoabastecerse en lo que es la producción de pollo y producción de huevos. Entonces no tenemos necesidad de importar pollo en este momento. Y ustedes recordarán cómo se hicieron importaciones desmedidas desde Brasil a todo riesgo, donde nosotros no tenemos ningún acuerdo comercial, como es el caso del DERECAFTA con Estados Unidos y Centroamérica. Esto nos lleva a nosotros a pensar que el aparato productivo de la República Dominicana en materia agropecuaria está en peligro. En peligro porque en vez de haber una motivación para incrementar la producción, pues naturalmente lo que estamos haciendo es reducirla. Y esto se manifiesta cuando la pandemia, ustedes vieron, se cerró todo inesperadamente. República Dominicana, de los países del Caribe, fue la que tuvo la oportunidad de enfrentar un poco mejor el tema de la producción de los alimentos, porque realmente República Dominicana produce alrededor del 85% de lo que consume, no el 90%, como dijo el gobierno, que nosotros consumíamos y producíamos. En ese sentido, nosotros tenemos que echar una mirada hacia el sector productivo, mantenerlo, porque realmente es lo que nos genera empleo en el campo, y crear condiciones en la ruralidad de manera que haya, como decía, más oportunidades para que los hombres y mujeres que viven en la ruralidad, pues naturalmente no tengan que salir de allí, sino que puedan seguir desarrollándose y aumentando allí el desarrollo de su población. De cara a ese escenario que ustedes conocen y manejan muy bien, o sea, ¿cuáles son las soluciones que ustedes presentan como partido? Sí. Primero hay que suprimir las importaciones innecesarias. Eso es lo primero que tiene que hacer este gobierno. En los pocos meses que le quedan, lo que tiene que hacer es eso. Lo otro es que hay que incrementar la productividad por unidad de superficie. Y eso se hace con tecnología. Mayor inversión para el campo dominicano en términos de financiamiento. El financiamiento se queda corto. Los pequeños y medianos productores no le llega el financiamiento que le debe de llegar. Y las famosas ayudas que plantea el gobierno, pues naturalmente son en los periódicos, en la prensa, naturalmente. Pues con el huracán Fiona, ustedes recordarán las ayudas que se iban a dar, 1,000 pesos por tarea. Esas ayudas no llegaron a los productores. Los productores de arroz del Bajo Yuna están quebrados prácticamente, porque las importaciones que se hicieron de arroz, más de 1 millón de quintales, y donde el gobierno plantea que hemos tenido una producción récord de 14.7 millones de quintales, y realmente no es así. Lo que hemos tenido es una producción de 12.1 millones de quintales, pero más de 1 millón de quintales fueron importados, y eso arruinó a los productores pequeños y medianos, principalmente del Bajo Yuna y de la parte noroeste del país. La República Dominicana hoy es campeona en la introducción de plagas y enfermedades. Por la importación. Otro tema que tenemos.
importaciones sin control, y a eso nosotros tenemos que sumarle que los técnicos especialistas que estaban en esas posiciones en cuarentena fueron cancelados en su mayoría, y naturalmente eso lleva a que la vulnerabilidad en los puertos y aeropuertos pues se hace mayor debido a esa falta de capacitación en los técnicos que realmente toma mucho tiempo capacitar un técnico en esa área, y una vez que el país lo tiene, muchos son formados fuera del país, pues naturalmente no podemos desprendernos tan fácil de ellos. Como esto, después de la reforma agraria de Balaguer, el campo había experimentado semejantes circunstancias, importaciones sin control, los efectos de los tratados de libre comercio, como el caso del arroz, y nadie habla de eso, que este año que se vence. El año que viene, sí, 25. Pero termina ahora. Termina este año. A inicio del 25, o sea, en enero. Tú tienes el tema relacionado de las plagas. No hay control fitosanitario en nada. El gobierno se decanta por sustituir la producción por la importación. En fin, ¿cómo es que se puede edificar una política de Estado de cara a esta administración, pero en algún otro momento el campo había estado tan avasallado? Bueno, lo que sí le puedo mencionar, ustedes recordarán la crisis que nosotros tuvimos en el año 2003-2004. Era el presidente Hipólito Mejía en esa ocasión. Pues naturalmente tuvimos la crisis de los bancos, y todos debemos recordar lo que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos edad para recordarnos de ese momento. Sí. En esa ocasión, los supermercados, los colmados, principalmente los supermercados, se les llamó la Casa del Terror, ustedes recordarán. Y no fue sino hasta el 2004, cuando el doctor Leonel Fernández gana las elecciones de 2004, y tiene un país en una condición muy difícil, con los precios bastante altos, la tasa del dólar bastante alto, y naturalmente que a partir de ahí las políticas públicas que se aplicaron, pues naturalmente dieron como resultado un crecimiento de la economía de la República Dominicana sostenida. Después tuvimos otra crisis, que fue 2008-2009, con los commodities y con la burbuja de las hipotecas. Ustedes lo recordarán también. Y en esa ocasión el precio del barril de petróleo estuvo mucho más caro que en los momentos de pandemia de la República Dominicana y del mundo entero. Sin embargo, también se rebasó todo esto y nunca llegamos a la situación de altos precios de los alimentos de primera necesidad como lo hemos tenido ahora. Alfredo. Don Modesto, buen día, gracias por su visita aquí. Don Modesto, en la última rendición de cuentas del señor presidente de la República, no sé si fueron casi 2 horas hablando que duró ese hombre. Sí, casi 2 horas. Sí, él se paró ahí por 2 horas. No sé qué Este dijo. hombre tiene la característica de lanzarla así. Ellos, por ejemplo, él dijo que hizo 45 hospitales, y eso es mentira. Así es. Y así, una cosa increíble. Él dice que el 90% de lo que nos comemos los dominicanos, porque ellos siempre quieren dar cifras superiores a las anteriores administraciones. ¿De dónde saca esa cifra? O si él, ¿quién está mintiendo? ¿Es verdad o es mentira? Dice que el campo ahora está como nunca, dice el señor presidente de la República, que el 90%, aquí lo dejaron en un 80%, ¿verdad? El pasado gobierno, Sí. de lo que nosotros consumíamos los dominicanos se producía aquí. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Bien, a raíz del discurso Sí. del presidente Abinader el pasado 27 de febrero, pues nuestro partido, Fuerza del Pueblo, fijó posición con respecto a ese discurso. Qué bien. Y entre los puntos que señalaba de entrada, era que realmente estábamos frente a la presentación de algo como una película de ciencia ficción, porque la República Dominicana que pintaba el presidente de la República, pues naturalmente que no es el paraíso. Si viviera fuera del país,
y me pintan ese país que delineó el presidente de la República, pues yo diría, óyeme, República Dominicana se vive muy bien, me gustaría ir para allá. Pero, ¿qué tan lejos estamos nosotros de lo planteado? Precisamente es un presidente que se ha caracterizado por hacer promesas que no cumple y por dimensionar las cosas y ponerla, diría yo, en una dimensión que trata de engañar la inteligencia del pueblo dominicano. Ustedes recordarán con la inauguración de la presa de Monte Grande. Es una presa que apenas se le concluyó el muro para facilitar el embalse del agua. Es un bulto resulta grande. Que la presa bulto grande, le dicen. Que la infraestructura para canales de riego, la infraestructura para la generación eléctrica, infraestructura para agua potable, pues se carece en esa presa. Sin embargo, la inaugura. Pero también recordarán ustedes que prometió la autopista del Ámbar. Y ahora en este discurso dijo que ahora era que tenían el diseño de esa autopista. Entonces, de igual manera, ha prometido cantidad de circunvalaciones. Yo estuve recientemente, ahora el fin de semana, por Samaná. Y la entrada de Samaná, junto con el malecón, lo ha estado prometiendo e inaugurando parte, porque se hace eso también. 4 años con una Es decir, recordarán ustedes que en la frontera, lo que es la valla que se está colocando allí, pues había prometido alrededor de 164 kilómetros, 167 kilómetros, inauguró 2.6 kilómetros. En ese sentido, las circunvalaciones del país también las ha estado planteando. San Francisco de Macorís, hay un malecón en Nagua que lo ha estado prometiendo y yo quisiera que ustedes vayan a ver esa obra como está. Los centros regionales de la UAS ha convertido escuelas públicas en centros y nunca ha podido construir un centro como lo construyó el doctor Leonel Fernández en los periodos de gobierno que estuvo, donde la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene ciudades universitarias, verdaderas ciudades universitarias, como es San Juan de la Maguana, como es Barahona, como es el caso de Nagua, el caso de Bonao, el caso también de Santiago y también de Mao, entre otras. También está Puerto Plata. De manera que el presidente de la República trata de copiar en el discurso las obras realizadas por el presidente Fernández. Sin embargo, no la cumple. Bien, gracias. Modesto, usted es un hombre que sabe de rubros y de agricultura y comida. Mire una cosa, usted podría decirnos cuál ha sido la diferencia entre los gobiernos pasados y el gobierno actual con relación, a grosso modo, lógico, porque podríamos ver muchas diferencias, con relación al campo dominicano. Sí, mira, lo primero que tendríamos nosotros que focalizar, la producción agropecuaria de un país es la base para la seguridad alimentaria de ese país. Y seguridad alimentaria quiere decir que debemos de tener la producción, que es la disponibilidad, pero también debemos tener el acceso a los alimentos. Y en este gobierno lo que hemos tenido menos es acceso a los alimentos. Vaya al supermercado con 10,000 pesos a ver lo que usted puede comprar de alimentos con esos 10,000 pesos. Es muy poco. Pero volviendo a otro indicador para referirme a su pregunta, la canasta básica familiar 2019, recordamos la canasta andaba cerca de los 20,000 pesos. Hoy día la canasta básica familiar para el primer quintil anda alrededor de los 27,000 pesos. En el primer quintil, que son los de menos ingresos, que son las familias de menos ingresos del país. Lo cual quiere decir que en la República Dominicana hay familias que están pasando hambre, que hacían de 3 comidas, hacen 2, y lo que hacían 2, hacen 1,
y en muchas situaciones lo que hacen una, lo hacen con mucha dificultad. Entonces, el campo se puede medir por esa vía. ¿Cuál es el costo de la canasta básica familiar? ¿Cuál es el tema de la inflación? Señores, mientras más crece la inflación, menos posibilidad de acceso tenemos nosotros a los servicios y a los alimentos como tal. Nosotros tenemos una inflación acumulada que ronda alrededor de 26%. El gobierno ha querido plantear que nosotros tenemos una inflación que ha venido los últimos 2 o 3 meses, que se ha regulado alrededor de lo que ellos planteaban, que era 4 más o menos 1%. Sin embargo, no habla de la inflación acumulada, y esa inflación acumulada es lo que mantiene los precios altos. Correcto. Entonces, y la falta de políticas públicas para abaratar el costo de los productos alimenticios. Entonces, además de eso, yo mencioné el tema de las plagas. Se introduce la peste porcina en la República Dominicana. Esa había sido radicada en 1978, cuando era presidente Guzmán Fernández. En esa oportunidad se erradicó. En esta oportunidad lo que había que hacer era erradicarla, y no se ha erradicado. Eso quiere decir que República Dominicana hoy día produce apenas el 40% de la carne de cerdo que consume. Óigame eso, 40% nada más. Eso quiere decir que nosotros no estamos en capacidad de producir proteína animal en ese subsector como se producía anteriormente. La producción de leche en la República Dominicana, otra proteína que necesita los niños y todos necesitamos la leche. Bueno, pues decía que nosotros andábamos cerca de 1 millón de litros producidos, y realmente nosotros no llegamos a los 400 o 500 millones de litros, lo que produce la República Dominicana, lo cual se justifica lo que es la importación de leche para la República Dominicana, y basado también en el acuerdo de libre comercio que se está desarrollando. Modesto, a principio de este gobierno, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios tuvo una crisis, claro, que en alguna medida todos conocimos. Al tiempo de que se informó de que alrededor de 400 o 500 profesionales del sector agropecuario fueron dados de baja, desvinculados del gobierno. Entonces, primero saber cuál fue el efecto que produjo eso en el campo. Y número 2, entonces saber cuál ha sido el apoyo real y efectivo al respecto del financiamiento del campo durante estos últimos 3-4 años. Sí, mira, el caso de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, yo creo que es uno de los ejemplos que nunca habíamos visto en el país de cómo un gobierno asalta a una asociación como esta. La asalta porque, estando el presidente de esa asociación vigente, bueno, pues con la guardia del Ministerio de Agricultura, la seguridad del Ministerio de Agricultura, fue asaltada naturalmente las instalaciones de esta asociación. Y no es para menos, también ha sido asaltado el Colegio de Abogados del país, y ustedes han visto toda la litis. De manera que este gobierno está haciendo algo con los gremios que realmente antes se respetaba. Hasta en la época de Balaguer se respetaban los gremios. En esta oportunidad no se ha respetado ni la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ni siquiera el Colegio Médico, el Colegio de Abogados de la República Dominicana. En esa situación, esto también lleva a la cancelación de lo que son los técnicos. ¿Y cuál es el resultado? La peste porcina africana es un resultado que tenemos nosotros de introducción. Lo que es la mosca del Mediterráneo también la tenemos de nuevo en el país, pero también tenemos una nueva especie de trips, que es una especie de piojo que ataca directamente a la flor de la habichuela.
y hoy día se ha reducido cerca de un 70-80% la producción de habichuelas en el Valle de San Juan. Pues un gobierno de 7 plagas. Gracias. Todas las plagas las tenemos presentes. Pero eso es la misma gente de Hipólito. Muchas gracias, Modesto Reyes, por estar con nosotros. Interesantísima conversación. Qué barbaridad. Sobre estos temas, cuál es la realidad. La misma gente de Hipólito. Y entonces, curiosamente, Víctor, gracias a Modesto Reyes, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Conocedor del campo. Este país hay que marcarlo con una cruz de sangre en la puerta de los aeropuertos, en la frontera. Eso no da voto. Para despejar. Gracias, Modesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Regresamos en breve.